Este video va a ser introductorio para poder entrar ya en materia en todo el tema de gráfica solar y asolamiento como tal. Parecerá un poco como de temas que ya vimos en primaria y secundaria, sobre todo en la parte de los movimientos de la Tierra, pero es importante que toda esta información la tengamos bien digerida para poder entender todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte del movimiento aparente del Sol. ¿Y por qué digo movimiento aparente del Sol? Porque, bueno, como sabemos, los que nos movemos somos nosotros en la Tierra. Y bueno, regresando un poquito a las clases en primaria, sabemos que pues la Tierra tiene principalmente dos movimientos, que uno es el de rotación y otro es el de traslación. Entonces tenemos el movimiento donde la Tierra pues gira alrededor del Sol y ese giro sería lo que dura un año, que de hecho el año no es exactamente 365 días. También por eso tenemos un pequeño ajuste, que es lo que es el año bisiesto, ya que el Sol gira, perdón, la Tierra tarda en girar una vuelta al Sol 365.2422, bla, 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 algo así. Entonces, bueno, esa es otra historia que seguramente haré en otro video donde explique con más detalle esa parte de cómo hemos estado midiendo el tiempo, ya que esta es una parte muy importante porque no nada más es por los movimientos, en este caso aparente del Sol, porque obviamente nosotros al estar parados sentimos, aquí en la Tierra sentimos como que no estamos en movimiento y todos los astros a nuestro alrededor parecen tener movimiento. Entonces, por eso insisto en la parte del movimiento aparente del Sol. Y eso es por esta razón una. Y la otra es que también perdón, la Tierra gira sobre su propio eje. Entonces, estos dos movimientos hacen básicamente que existan las estaciones, sobre todo por un tema bien importante que ahorita vamos a estar repitiendo muchísimo este dato, que es el eje de inclinación de la Tierra. Sin ese eje de inclinación de la Tierra, las estaciones no tendrían ese impacto que tenemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque al estar inclinada, son 23 grados 27 minutos, hace que cuando esté en una posición, por ejemplo aquí, durante el solsticio ojo, el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Aquí es muy importante porque depende de la bibliografía que ustedes analicen. Muchas veces hablan de solsticio de invierno, de otoño, primavera, etcétera, pero depende mucho del hemisferio en el que estemos. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, justo esta equivaldría a esta misma de aquí. Entonces, si vemos en el hemisferio norte sería invierno y en el hemisferio sur sería verano. ¿Por qué razón? Aquí vemos cómo está esta parte de esta inclinación. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Voy a hacer esto un poquito más grande. La Tierra lo que hace es al girar, bueno, al parecer que gira, ahorita ya habíamos pasado esta imagen justamente aquí. Vemos cómo la Tierra pues está como en una misma posición pero girando alrededor del Sol. Entonces, pareciera que la Tierra oscila, porque si se dan cuenta viendo como por así decirlo, eje que aquí tenemos, ese eje pues de alguna manera está en diferentes posiciones dependiendo la época del año. Entonces, eh, esto pareciera como que la Tierra es un trompo, por así decirlo, pero viendo nuevamente esta imagen vemos que pues lo único que hace es que el Sol esté en una posición diferente eh, cuando la Tierra está pues de este lado. En este caso tiene que ver con este eje. A veces, bueno, a mí en lo personal me costó un poquito como entenderlo,
Pero todo esto se los explico porque es la base de entender lo que es la gráfica solar. Porque pues nosotros vamos a ver estos movimientos aparentes del Sol. Entonces, bueno, con estos dos movimientos y esta imagen que es como súper importante, vamos a lograr tener como estas tres posiciones. Y digo tres porque realmente se repite lo que es primavera y otoño, que es justo cuando el Sol está bueno, cuando la Tierra está como aquí en medio, que digo, si se dan cuenta, la Tierra sigue girada, pero por la posición que tiene con el Sol, aquí ya pareciera que está pues totalmente derechita, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es bien importante, y ese también es un dato que voy a estar repitiendo mucho, que durante los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, dependiendo del hemisferio, que en este caso sería marzo o septiembre, es cuando el sol sale por el este y se pone por el poniente exactamente solo esos días en cualquier parte de la Tierra, en cualquier latitud. Porque si estás parado aquí, igual el sol está saliendo justo en el este, o sea, desde la vista, o si estás en el Ecuador. Ahorita tal vez es un poquito difícil de digerir, no se preocupen, es como de irlo viendo poco a poco. Pero bueno, es información que tenemos que estar como conociendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la Tierra está en esta posición en el 21 de marzo, es primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, y viceversa. Es más fácil de entender cuando estamos en los solsticios, porque por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, aquí lo vamos a ver, el invierno está arriba. ¿Por qué? Porque pues estamos más alejados del sol. Y sin embargo, en el hemisferio sur, los rayos del sol los tienen más directos. Entonces, ellos tienen ahí como pues más radiación y por lo tanto hace más calor. Y viceversa, cuando ellos están en verano, cuando nosotros, perdón, en el hemisferio norte estamos en verano, en el hemisferio sur se encuentran en invierno. Entonces es muy importante entenderlo porque, bueno, nosotros que estamos en México, pues es muy fácil porque hay mucha bibliografía que hay de Europa, de Estados Unidos y funciona ellos, pues su invierno es nuestro invierno, pero bueno, hay bibliografía también pues de Argentina, de Perú, de Nueva Zelanda, de muchos lugares pues que están en el hemisferio sur. Entonces, a mí me gusta más llamarlo como solsticio de diciembre, solsticio de junio, equinoccio de marzo y equinoccio de septiembre, porque de esa manera nos evitamos la confusión de que pues depende del hemisferio. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar sobre solsticio y la estación correspondiente, ¿vale? Ahora, otra cosa que es muy importante entender es que justamente esta inclinación de la Tierra es lo que hizo que existieran las líneas imaginarias que tenemos en la Tierra. Porque si ustedes ven un mapa mundi, tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el Ecuador, y aquí no aparece, pero hay un círculo, ahorita lo vemos, se me hace que lo traigo en otra imagen, el círculo polar ártico y el antártico, que es más o menos, bueno, no es más o menos, aquí se ve claramente y ahorita, es que aquí dice, pero no está marcado, y ahorita se los explico. Entonces, aquí se ve muy claro cómo esta línea que tenemos aquí, la voy a copiar. Esta línea que es pues ahora sí que vamos a llamarle el rayo de sol. Este que sería el rayo de sol, pues si se dan cuenta, justo en esta época del año, que sería, este sería el equivalente al 21 de diciembre, coincide exactamente con estas líneas que tenemos tanto arriba como abajo, o sea, literalmente es el tope de esta y el tope de la de acá, en esta zona. Entonces, eh, eso sería en 21 de diciembre y lo que sería en 21 de junio sería todo lo contrario. Entonces, esta medida de 23-27, si ustedes ven el Google Earth, miren, aquí ya lo tengo abierto. Vemos cómo están estas líneas. Y justamente, si me acerco, está en la latitud 23. eh, a ver, denme un segundo aquí. 23-27.
estos grados varían dependiendo pues el autor que vean, porque hay algunos que manejan 23-27 u otros, como este de aquí, que manejan 23-29. Pero bueno, para temas de lo que vamos a ver, ahorita no, o sea, esa exactitud sí es importante, pero ahorita no, a nosotros no nos afecta tanto, ¿vale? Entonces, hay que entender también y tener mucho cuidado al momento de convertir estos grados, porque una cosa son grados y otra cosa es en decimales. Porque cuando nosotros hablamos en grados, por ejemplo, 23.5, que sería inclusive aquí, que si se dan cuenta es, bueno, aquí ya está cada vez más pegado, si lo alejo más es casi en la 23.5. En grados como tal serían 23 grados, 30 minutos. Entonces, sí es una diferencia enorme porque pues un grado entero corresponde a 60 minutos, no a 100, o sea, de ya la unidad decimal, ¿vale? Entonces, justamente el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio pues coinciden con esa inclinación de la Tierra debido a esta inclinación de aquí. Entonces, al estar inclinado, pues este rayo de sol hace el tope de la Tierra, o sea, la Tierra hagan de cuenta que está así, y este es su tope de 23-27, vuelve a girar, que llegaría a su primavera, sigue girando hasta acá y luego vuelve a regresar. O sea, por eso 2 veces al año está en esta posición. Si lo vemos ya en esta de acá, pues digo, aquí se ve diferente porque la Tierra no está como tal girando esta inclinación, sino únicamente la posición, pero se ve pues desde otra perspectiva, ¿vale? Entonces espero no confundirlos mucho. A mí en lo personal este tema se me hizo muy confuso al inicio y lo he estado digiriendo con los años. Entonces no se preocupen si no lo entienden a la primera, vuelvan a preguntar, yo con gusto se los intento explicar de otra manera hasta que les quede más claro y yo de verdad entiendo perfectamente si no queda claro a la primera. Entonces, bueno, y el otro punto es el segundo tope, que es este de acá. Aquí se alcanza a notar mejor y en una imagen que tengo más adelante también, ahorita se las enseño, que si se dan cuenta, este rayo de sol, lo voy a poner aquí en chiquito, de hecho también aquí se alcanza a ver, pues aunque está el tope aquí tanto del trópico de Cáncer como del Capricornio, también aquí hay un tope de luz de hasta dónde llega, si lo alcanzan a ver, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere? El círculo polar ártico, en este caso el polo norte, durante esta época del año, chéquense aquí, todo este día, que este día corresponde al 21 de junio, chéquense, la Tierra va a estar girando hacia este lado. A ver, denme un segundo. Listo. La Tierra va a estar girando, pero esta es la posición que tiene la Tierra durante el 21 de junio. ¿Qué significa? Que durante ese día, que es el 20, o sea, el solsticio, en este caso de verano, en el hemisferio norte, en toda esa zona a partir del círculo polar ártico, va a ser 100% de día, todo el día. De hecho, es algo bien bonito, que ahorita se los enseño más adelante, que es lo que se llama el sol de medianoche. Que justo es este de aquí. Así se llama, sol de medianoche, está padrísimo, espero yo algún día poder verlo. Y es de que prácticamente vas a ver el sol pues alrededor tuyo durante todo el día, eh, pues 360 grados, porque pues el sol nunca se mete. Entonces esto es lo que tú ves si estás ubicado en el círculo polar ártico en verano. También pasa obviamente en el círculo polar antártico, pero como es un área donde solo van científicos y solo pueden ir en verano y demás, seguramente sí es mucha menos la gente que lo puede ver por temas del clima, que es un clima mucho más inhóspito. Y en el Polo Norte, pues hay zonas bastante accesibles todavía, donde podrían revisar ese tipo o sea, ver ese tipo de fenómenos que está padrísimo. Entonces, es que ahí llega justo el círculo polártico, que durante los equinoccios, ustedes si piensan, el siguiente equinoccio cae en diciembre, entonces este diciembre
durante ese día, en el caso ahora, en el polo norte, va a estar, que sería este de arriba, como aquí esta posición, todo el día va a ser de noche, todo el día, nunca va a salir el sol ese día. Y obviamente conforme vayan pasando los días pues van a tener unos minutos de sol, y ahorita les explico esa parte. Y en el círculo polar antártico va a estar todo el día de día, literal. O sea, entonces eh, aquí es como nos vamos dando cuenta que pues depende de la ubicación, pues el sol se comporta diferente. Lo chistoso es de que la ubicación es como lineal en cuanto a latitud. ¿A qué me refiero con latitud? Pues esta parte, ¿no? La latitud son las líneas pues paralelas al ecuador y la longitud son las perpendiculares, que obviamente conforme vamos llegando a este punto pues se van haciendo cada vez más angostas y que es lo mismo que vemos pues aquí cuando abrimos el Google Earth. En cuanto a soleamiento, la longitud, la verdad, no viene interesando mucho porque ya es como un tema como de ubicación geográfica, pero la latitud es súper importante. ¿A qué me refiero? A que en cuestión de asoleamiento va a ser lo mismo el asoleamiento que tenga este punto que el que tenga este punto o el que tengamos, miren, no voy a perder yo la línea, o el que tengamos aquí en España o aquí en Italia o ya acá en Asia. Todo esto de aquí ya me fui bien chueca. Ahí está. Vean, toda esta latitud va a ser el mismo asoleamiento. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ahí es donde nosotros tenemos que analizar el resto de datos de clima. Entonces, para mí me gusta mucho el tema de asoleamiento porque es como un cimiento muy importante para también entender todo lo demás y todas las estrategias que tenemos que hacer. Entonces, el asoleamiento es como poder ubicar el sol y ya a partir de ahí ver qué podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pasando al siguiente punto, ya vamos a empezar más en forma en desde la perspectiva que tenemos nosotros como personas dentro de la Tierra. Y es que van a empezar a ver pues este tipo de imágenes que son relacionadas con ya con lo que sería la gráfica solar. Aquí estas se me hacen muy, pues sí, muy visuales, porque aquí tenemos pues como un área, esta parte de la Tierra que ven, vamos a verla que es como una gráfica solar en 3D. Y a mí me gusta verla como que pues esta parte de aquí pues es el área pues visible que tenemos como del horizonte, este sería nuestro horizonte. Obviamente aquí continúa y la Tierra sigue, pero vamos a pensar que como que es nuestro contexto inmediato, ¿vale? Y posteriormente, pues estas son, como ya habíamos visto acá, tres fechas importantísimas. Lo que es primavera y otoño o marzo y septiembre, pues se repite porque el asoleamiento es muy similar. Más adelante, cuando veamos a detalle la gráfica solar, se los voy a explicar mejor, pero se podría decir que estamos viendo los extremos y el centro. Entonces es lo mismo que vemos aquí. En este caso me gusta mucho que lo manejen igual por mes, porque pues varía, ya saben, el verano. Y entonces, por ejemplo, aquí justo sería una posición en el trópico de Capricornio, que el trópico de Capricornio pues vendría siendo justo esta línea de aquí. Entonces aquí en el trópico de Capricornio vemos como en diciembre, y ahorita les voy a explicar más adelante, tenemos justamente el sol en nuestras cabezas. Y ese es un punto importante que también voy a ir repitiendo. Estos límites, si ustedes les preguntan de dónde salen los trópicos, se puede decir que es el último punto en la Tierra donde el Sol va a estar totalmente perpendicular a nosotros, es decir, sobre nuestras cabezas, que es también lo que llamamos día cenital. Entonces, hagan de cuenta que hasta ahí llega y si ustedes están ubicados fuera de esa zona, que en este caso, por ejemplo, si ustedes estuvieran en Argentina, en Brasil, solo en esta parte norte de Brasil, en Perú, pues, no, perdón, estoy mal. Aquí en el trópico de Capricornio, si ya están en esta parte de acá de Argentina, exceptuando este pedacito, o sea, nunca, nunca, nunca van a ver el sol en sus cabezas, pero dentro de esta línea sí.
y hasta acá, toda esta franja de aquí en algún punto. Si vemos, en México justo estamos como en una zona donde la mitad del país sí, sí tenemos sol en nuestras cabezas en algún punto y el resto ya no. Y Estados Unidos y Europa pues ya no lo tienen. De hecho, esto es muy importante ahorita que lo analicen, porque al estar fuera de los trópicos, la verdad es de que mucha de la bibliografía que vemos viene de estos países, ya sea de Europa o Estados Unidos. Y si se dan cuenta, ellos son mucho de asoleamiento hacia el sur y que siempre te dé el sol en el sur. Bueno, o sea, siempre el sol da al sur y buscar las ventanas al sur y shalala, ¿no? Y esto es porque, pues, una, tienen un clima, muchas de estas zonas como fría, donde pues lo que buscan es que les dé el solecito, pero ya pasando esta línea nosotros no lo podemos ver así. De hecho, lo vamos a ir viendo poco a poco y es parte de lo importante de esta parte, de que, por ejemplo, nosotros ya lo que es en Querétaro, pues tenemos unos meses donde el sol está un poco inclinado al norte, entonces una orientación, una ventana orientada al norte, pues es un problema porque hace mucho calor y shalala. Entonces, de ahí la importancia del asoleamiento, ¿vale? Entonces aquí vemos esta personita ubicada, hagan de cuenta que esta parte de aquí, como esta media esfera, es como su porción de cielo visible y por lo tanto es de donde va a ver que el sol sale y se pone en cada época del año. Y estos son como los extremos y justo la mitad, que en este caso sería durante los equinoccios y en junio y diciembre. Entonces aquí en Trópico de Capricornio, donde tiene una latitud 23 sur, pues vemos que donde tiene menos sol es en junio y por lo tanto es su invierno porque es hemisferio sur. Y también este es muy visible, me gusta mucho también verlo porque está padre ver ya gráficamente cómo es que dicen que durante invierno las noches duran más. Si se dan cuenta, la porción de sol visible es mucho más cortita que durante su verano. Porque aquí hagan de cuenta, a ver si puedo más o menos dibujarlo. Hagan de cuenta que estos círculos, ay, qué feo me quedó, disculpen, se van repitiendo. O sea, los voy a repetir así medio feos, disculpen. Se van repitiendo aquí y la parte que queda detrás pues son obviamente pues lo que no vemos, que es cuando el sol está del otro lado del planeta y entonces pues es que aquí vemos ¿cómo se llama? El sol durante más horas en diciembre y menos horas en junio. Y los equinoccios son súper importantes porque estemos aquí en China, en Argentina o donde sea, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Entonces, las características de los equinoccios, ¿cuáles serían? Si les hiciera ahorita un examen, serían dos muy importantes. Que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Y por otro lado sería que el sol siempre sale por el este y se pone por el poniente exactamente, siempre. O sea, si se dan cuenta aquí está el este, el este, el este y es lo mismo. Lo único que cambia es, si se dan cuenta es como un anillito. No sé si han visto déjenme les busco una imagen. Aquí está, un heliodón. Estos heliodones son, yo desde cuando he querido hacer uno para la universidad, espero pronto se dé la oportunidad. Son para hacer simulaciones en maquetas. Seguramente ya han escuchado hablar de él y si no, pues se los presento. Y bueno, hay de muchos diseños. Entre más grande, pues mejor porque pues la luz, para que también el tipo de luz tiene que ir muy directa porque pues es hacer como una simulación del sol que pues no es nada fácil. Pero, por ejemplo, este de aquí justo me gusta mucho porque simula perfectamente cómo están los movimientos del sol. Porque esta mesa, por así decirlo, sería nuestra porción de horizonte y el resto de acá arriba, pues es nuestro cielo visible. Entonces, cuando el sol sale por acá, por ejemplo, en esta posición, el sol sale por aquí y se oculta, pero el sol pues sigue ahí, ¿no? Realmente simplemente está como a espaldas nuestra.
Y aquí pues obviamente esta parte está más cortita. Aquí podemos ver justo la división del anillo, en el cual aquí pues tiene más longitud, o sea, se sale, y justo acá donde sería en este caso su invierno, pues está más oculto. Entonces esta longitud es mucho menor, porque pues va girando obviamente, ¿no? Entonces eso está pues padrísimo. Entonces básicamente pues es esto mismo. Y depende de la orientación, digo, de la latitud, es lo que todo cambia, o sea, totalmente cambia. Por ejemplo, este les decía el trópico de Capricornio, que es en el sur, y el trópico de Cáncer, que es lo mismito. Ubiquen siempre bien norte-sur para que no se confundan. Pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo, pero pues hacia el otro lado. Lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Y lo que pasa en el Ecuador es de que el equinoccio, la característica que tiene el equinoccio en el Ecuador es de que está exactamente en nuestras cabezas. Y la característica de la línea del trópico de Capricornio es de que el 21 de diciembre, durante el solsticio, está exactamente en nuestras cabezas, ojo, al mediodía solar. El mediodía solar es la posición del sol más alta durante el día. Lo vamos a ver más claro en la gráfica solar. Y en el trópico de Cáncer, que es en el hemisferio norte, durante el equinoccio de junio, digo el solsticio de junio, una disculpa, es cuando el sol está exactamente arriba de nosotros. Y conforme nos vamos alejando, por ejemplo, esta que es una latitud 40 norte, que pues, supongamos algún lugar en Europa, pues vemos cómo aún en su verano, pues el sol no está tan en nuestras cabezas. O sea, aquí pues sí hace más calor y tiene mucho que ver también con los climas. Si vemos un área en Ecuador, los climas de Ecuador suelen ser muy monótonos, no hay muchos cambios de estación. Ojo, no siempre son calientes. Pueden buscar el clima, por ejemplo, en Bogotá, y es un clima bastante fresco. ¿Por qué? Pues por topografía, por la altitud, por vientos, por muchos factores. No nada más el sol nos da el factor del clima. Entonces, eso es bien importante entender. Y bueno, aquí en el círculo polártico es lo que les decía. Justamente aquí pega, solo se alcanza a ver así como un puntito durante, en este caso, el solsticio de diciembre, y siempre vamos a ver aquí el sol. Y en el equinoccio, aunque ya estamos bien arriba, pero vemos, sale del este y se pone en el poniente. Y vean, este es el polo norte, en este caso si estuviéramos parados en la punta así más alta de la Tierra, vemos esa parte del sol de medianoche como que sin tanto oscilación como aquí, o sea, no está, aquí baja y sube un poquito el sol, acá no, y está chistoso aquí, pero pasa lo mismo. El sol en los equinoccios pues siempre está como del este y el poniente. La diferencia es de que pues se continúa viendo un poquito por la posición obviamente en la latitud, ¿vale? Entonces, bueno, espero hasta ahorita no hacernos muchas bolas. No se preocupen, vamos a ir seguir viéndolo. Pero pues todas este tipo de gráficas, pues son las que ya desde este tema que les explicaba, pues que ya esté como mucho más entendible. Por ejemplo, aquí, lo mismo que les decía de la inclinación de la Tierra, pues es la separación entre estas dos, pues posiciones del Sol. En este caso, pues tenemos los 23 grados 27. Y ahorita lo vamos a ver, pero una formulita muy sencilla para sacar la gráfica solar. Entonces, bueno, vemos aquí otro tipo de gráficas, es lo mismo que les explicaba yo en la anterior. Y bueno, la posición de 1 está justamente aquí en medio y el cenit pues es exactamente que está arriba de nuestras cabezas. Y luego vamos a ver gráficas como esta, nuevamente aquí les enseño lo que es el sol de medianoche, que a mí me gusta mucho esta imagen, y vemos cómo pues va oscilando dependiendo la latitud, qué cantidad de luz tenemos. Por ejemplo, esta de aquí es aquí en Querétaro con una latitud 20 norte. Y estas gráficas me gustan mucho porque podemos distinguir muy bien el horario de verano y qué es lo que hace, que son estos topecitos que alcanzamos a ver. El horario de verano, lo que aquí intenta hacer, a mí en lo personal siento, o sea, no sé hasta qué punto sí funcione o no, la verdad es de que en eso no me he metido, pero lo que sí puedo aquí ver con esto es de que intentan como que
que la línea, sobre todo aquí al amanecer, no sea tan, o sea, no oscile tanto. A mí en lo personal no se me hace pues muy buena idea, porque a pesar de que hacen que no oscile tanto aquí, tanta diferencia, aquí sí la hay, como que el brinco es mucho. Y además, nosotros cuando hacemos el brinco de un día para otro, la verdad es de que sí nos da como que en el reloj biológico muy cañón. Y de todas maneras es lo mismo, porque estamos aquí, empieza aquí a amanecer más temprano y luego, ¡pum!, otra vez amanecemos de noche y otra vez vuelve a amanecer más temprano, otra vez de noche y ¡pum!, de repente de día. Entonces, siento que eso hace que menos entendamos el asoleamiento que tenemos, pero pues lo que intentan es igualarlo. Si no lo igualaran esto, pues quedaría como más así, hacia acá, un poquito como acá. Y aquí pues el tope es todavía mayor y sí se nota un buen, porque cuando estamos en invierno son las 6 y ya no hay luz, y cuando estamos en pleno verano estamos casi a las 9 y todavía con luz, entonces es mucha la diferencia, pero no se compara con lugares como aquí. Este es en Alaska, y en Alaska pues vean, en el pleno verano esta línea que se alcanza a ver es de que pues ya el sol se metió, pero ustedes saben que no es como que al sol sea como un switch, de que lo apaguen y prendan, y ya con eso se haga la noche, pues no, es como paulatino. Entonces aquí pues realmente en esta zona de Alaska podemos ver sol pues bastante, o sea, como que siempre lo vemos, nunca se pone totalmente oscuro. Y sin embargo en invierno pues tenemos bien poquitas horas de día, a las 10 de la mañana amanece y a las 4 de la tarde ya otra vez está oscureciendo. Entonces es muy importante toda esa parte, ¿vale? Y bueno, finalmente ya para terminar esta parte, vamos a ver ya pues lo que es la gráfica solar, y pues todo esto que vimos es pues como el 3D, como esto, que se va a convertir a esto que ustedes ya seguramente han visto. Y esta me gusta mucho porque pues literal es gráficamente como vemos nosotros la gráfica solar acá en planta, que es la que vamos a estar usando mucho, pero en 3D pues estas son las trayectorias del sol, ¿vale? Y bueno, finalmente, ahorita no me voy a meter a mucho detalle, porque vamos a ver el analema solar, que este igual es una gráfica, que no es otra cosa que pues, la gráfica como del tiempo solar, que me gusta muchísimo, pero esa la explico en los siguientes videos que les voy a pedir que vean, que es sobre qué es la gráfica solar. Entonces, ahí me meto más en esos temas ahorita para no hacerlos bolas. Y entonces, este sería el primer video. El siguiente quiero que vean, son 3 videos que intenté hacerlos no muy largos, explicando qué es la gráfica solar. Y ya posteriormente vamos a pasar a los ejercicios, para entender todavía mejor de dónde sale, ¿vale?